Que el Señor les bendiga. Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban un cordial saludo desde Guayaquil, Ecuador. Queremos compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios, un llamado para la iglesia, y esperamos que pues sea de mucha bendición para sus vidas. Acompáñenme en una palabra de oración, por favor, para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Rey, gracias te damos por este día, gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos en esta reflexión, en este video. Padre bendito, queremos que tú ministres nuestras vidas, que nos hables, nos confrontes y desafíes, Señor. Aquí estamos, nos ponemos en tus manos, Santo Espíritu, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Vamos a leer un momento, por favor, en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19. Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Palabra del Señor. El tema de hoy que queremos compartir en este día es querigma. Querigma. Tal vez para muchos no es tan familiar esta palabra, bueno, y es normal, este término se utiliza más en términos académicos, en términos o en espacios de discusión teológicos, pero quiero explicarles rápidamente qué es el querigma. Estoy seguro que con la explicación usted va a familiarizarse rápidamente. El término o la palabra querigma es griega, literalmente significa proclamación, generalmente hecha por un heraldo o un mensajero. En la Biblia se le utiliza para referirse a la predicación, proclamación del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. ¿Ya? Así lo conocemos mejor, ¿verdad? Las buenas nuevas, la predicación o proclamación de las buenas nuevas de salvación. Eso es querigma aplicado a la Biblia en el Nuevo Testamento, proclamar las buenas nuevas de salvación. Ahora, esta predicación o este querigma inicialmente lo hacían los apóstoles. Y es normal, los apóstoles eran los primeros en recibir el Evangelio y eran los primeros en predicarlo. De allí que en la historia y teología cristiana se va a hablar del querigma apostólico o el querigma de los apóstoles, para referirse al mensaje que los discípulos del Señor proclamaban. Eso para que solamente tenga un conocimiento referencial. Ahora, este mensaje querigmático o esta proclamación, este querigma, se centra en la misión del Mesías, en lo que Jesús vino a hacer. ¿Y qué Jesús vino a hacer? Es lo que leímos en Lucas capítulo 4 hace unos minutos. Esta labor del Mesías trata de la integralidad del ser humano, es decir, abarca todas las áreas del ser humano. No se trataba solamente de liberar a la persona de la condenación eterna, sino que buscaba sanar a los quebrantados de corazón, ¿no? Hay un aspecto emocional allí. Trataba de libertar a los cautivos, no solamente de esa prisión espiritual que producía el pecado, sino también de procurar la liberación integral. Procuraba dar vista a los ciegos, es decir, sanidad, poner libertad a los oprimidos en todo sentido. En otras palabras, la salvación que proponía Cristo, esta salvación que venía a rescatar lo que se había perdido, era una salvación completa, total, integral.
una liberación en nuestra parte espiritual, emocional, financiera, física. Y Jesucristo mismo, en los versículos que leímos, presenta esa misión. Jesús está leyendo al profeta Isaías, cuando el profeta habla, anuncia la misión del Mesías que había de venir. Ahora, eso por un lado. La iglesia, vamos a la iglesia ha tenido o ha experimentado, hermanos, muchos cambios en su historia, mayormente por las circunstancias que le han rodeado, su entorno. Estas han ido cambiando al pasar del tiempo, movimientos políticos, sociales, avances de la tecnología, la modernidad. Hoy estamos en la posmodernidad, y en su sano intento o en esa intención sana de responder a las problemáticas que le rodean en su época, en una época en particular, la iglesia ha terminado olvidando por momentos que el mensaje del Señor, por el cual Cristo vino a este mundo, o el cual Cristo vino a este mundo a anunciar, es integral. Comprende el todo del ser humano. De ahí que en ocasiones se espiritualiza el evangelio al punto de ignorar la realidad que vive la persona. Entonces, si no tiene trabajo, le decimos vaya, ore, ayune. Si está enfermo, una enfermedad física, le decimos lea la Biblia. O vaya al culto, congréguese. O sea, espiritualizamos el evangelio cuando hay una situación más allá de lo espiritual. Ahora, a ver, convengamos que todo parte de lo espiritual, pero cuando espiritualizamos el evangelio, ignoramos otros aspectos de la vida del ser humano. Y pensamos que solamente con orar va a conseguir trabajo. Es decir, no tiene que levantarse a buscar, solo tiene que orar. Estamos pensando que con leer la Biblia se va a sanar. No tiene que mejorar hábitos alimenticios, no tiene que corregir perspectivas de vida. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, la iglesia, por un lado, ha espiritualizado el evangelio. También se ha cometido el error de buscar estudiar la Biblia. Tratamos de basar el evangelio en la academia, en la capacitación, y hacemos talleres, congresos, seminarios, como una respuesta única a la problemática que nos rodea. Hemos como dogmatizado el evangelio. Y nos llenamos de teología, nos llenamos de academia, creyendo que el solo estudio de la Biblia va a ser suficiente para la resolución de los conflictos que estamos viviendo. Entonces la iglesia ha tenido esa tendencia, ¿no? Insisto, una intención sana de responder a las problemáticas que le rodea, ha tenido ese olvido de la integralidad del mensaje del Señor, de ese querigma. Ahora, creo que la mayoría estamos de acuerdo o estaremos de acuerdo. No me voy a extender mucho, así que síganme por favor, discúlpenme que no le haga ningún chiste, ninguna broma, pero no me voy a extender mucho. Así que por favor présteme toda su atención. Creo que la gran mayoría estamos de acuerdo o estaremos de acuerdo que este querigma, esta proclamación de las buenas nuevas, responde a una situación integral. Sí, la parte espiritual, con la oración, el ayuno, pero también está la parte emocional, con libertad de aquello que nos oprime, con libertad a los quebrantados de corazón, también la parte física, la asistencia social, dar de comer al hambriento, etc. Y hay varios versículos que presentan este evangelio integral, este querigma, esta proclamación de las buenas nuevas. Le voy a leer solamente unos cuantos rápidamente
para que quede constancia solamente. Lucas 9:6 dice: y saliendo, hablando de los discípulos, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Mateo 25, 34 y 40, permítame leerle toda la porción, por favor, bíblica. Y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego también a primera de Juan 3, 16 al 18, lo leo rápidamente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estos versículos parecieran sugerirnos de que este querigma, esta proclamación, este evangelio integral, tiene que ver con la parte social solamente. Y eso es muchas veces el error que como iglesia llegamos a cometer, insisto, sin mala intención. Nos enfocamos en la parte social y ya porque aportamos con dinero, aportamos con alimentos o vamos a entregar alimentos o hacer alguna acción social, ya cumplimos, ya estamos predicando el evangelio. Espérese. El aspecto social, el aspecto material es una parte, pero hay otras cosas en ese ser integral del ser humano. También hay que tener cuidado de no ser piedra de tropiezo en la vida espiritual, es decir, de cuidarnos también en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional. Y hay versículos también que nos hablan de eso. Por ejemplo, Mateo 18:6 dice: pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Romanos 14, 12 y 13 dice: así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Por eso ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Hermanos, podría continuar con más versículos bíblicos, pero lo que quiero que quede claro es que este querigma responde a una proclamación del mensaje del evangelio que busca salvar, sanar, libertar, levantar integralmente al ser humano, creciendo en la palabra de Dios, ayudando los unos a los otros según la necesidad que se tenga. Cuando no entendemos este querigma, esta proclamación, ahí es que cometemos el error de enfocarnos en la parte social y olvidamos de cuidarnos en la parte espiritual y terminamos siendo piedra de tropiezo a nuestros hermanos, a los débiles en la fe, a los más pequeños. Nos importa poco lo que subimos en redes sociales, nos importa poco lo que ponemos en nuestras historias, en nuestros reels, nos importa poco estos videos que hacen de TikTok que salen bailando, nos importa poco. Porque llegamos a pensar de una manera tan egoísta que decimos: nadie tiene por qué meterse en nuestra vida. Ya eso depende de cada uno. Ya no debemos de vivir por los demás. Olvidamos pues que no hay que ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos, para nuestro prójimo. No nos importa eso. Solo nos importa pasar un buen rato, nos importa reírnos sin considerar
si aquello que estamos haciendo, diciendo o mostrando va a ser de edificación o de piedra de tropiezo para el prójimo. Cuando no entendemos el querigma, pasa eso. Claro que sí. Cuando no entendemos el querigma, vamos al estadio e insultamos. No nos importa nada, nos gana el fanatismo. No nos importa, porque no entendemos el querigma de que podemos ser piedra de tropiezo para nuestro prójimo, o incluso para los de nuestra propia familia. Podemos ser piedra de tropiezo para nuestros padres, para nuestros hijos, nuestro cónyuge, con nuestra conducta. Pero como no entendemos el querigma, nos importa poco. Simplemente queremos que nadie se meta en nuestra vida, que nadie nos esté diciendo qué es lo que hay que hacer. Corremos el peligro, cuando no entendemos el querigma, de espiritualizar el evangelio, como lo dije hace un momento, pero olvidar esa parte social, ese cuidado material. Y nos concentramos en hacer campañas de ayuno de oración, congresos, nos concentramos en hacer vigilias. No estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que nos enfocamos solamente en esto y nos olvidamos de que hay que dar de comer, que hay que ayudar a vestir, de que hay que impulsar a los hermanos para que se levanten, de generar mecanismos para poder asistir a los hermanos y que puedan desenvolverse por sí mismos en algún momento. O también corremos el peligro de idolatrar el lugar donde nos reunimos e invertimos dinero para pintar la fachada, invertimos dinero para poner adornos, invertimos dinero para tener mejor sonido, mejores equipos, porque queremos sentirnos más cómodos y nos enfocamos tanto en eso, destinamos hacia allá la gran mayoría de recursos que olvidamos de ayudar al necesitado. Olvidamos por completo eso, porque queremos estar en un lugar mejor ante los ojos humanos, más bonito, más cómodo. Cuando no tenemos claro el querigma, nos podemos ir a los extremos y olvidamos aspectos de esa parte integral que tiene el mensaje de Dios. Cuando no tenemos claro el querigma, estamos buscando nuestra propia comodidad, nuestros gustos. De allí que hoy existen personas que se congregan en una iglesia, sirven en otra iglesia, buscan acompañamiento pastoral en otra iglesia, de la misma ciudad. No le estoy hablando de que usted escuche predicaciones de otras iglesias en internet, no. Le estoy diciendo que un domingo usted va a una iglesia y cuando el otro domingo algo pasa que le va a incomodar, que no le guste, ¡pum!, se va a otra iglesia. O asiste a una iglesia, pero como no cree, no confía en sus pastores, está que pide ayuda a pastores de otra iglesia. O como no le dejan servir en su iglesia, usted va a servir en otra iglesia. O sea, es un champú. Es un champú que se arma cuando no tenemos claro el querigma de que uno tiene que estar donde Dios lo pone, con las virtudes y defectos que tenga esa congregación, y crecer allí, que nuestros hijos crezcan ahí, echar raíces allí. De ahí, si tenemos que irnos a otro lugar, que sea porque Dios nos mueve, no porque nos disgustó algo de donde estamos y nos llamó la atención otro lugar. Y andamos picando por aquí y por allá y nos confundimos. Terminamos más confundidos de lo que estamos.
cuando no se tiene claro el querigma, ocurren estas cosas. Pero cuando se lo tiene claro, cuando se tiene claro que esta proclamación del mensaje de Dios, que este querigma es algo integral, cuando lo comprendamos y sobre todo lo vivamos, tendremos una iglesia saludable. Saludable, no perfecta, no libre de problemas, pero sí saludable. Una iglesia que sea sabia al predicar las buenas nuevas de salvación al inconverso, pero también acompañar a los miembros, a los hermanos de la fe, según la necesidad que se tenga. Si hay necesidad espiritual, brindar soporte, acompañamiento. Si hay necesidad emocional, brindar consejería, orientación. Si hay necesidad material, brindar también para la ropa, para la comida, para la medicina. Estamos atentos a eso porque tenemos claro que el querigma es integral, que el Mesías vino a traernos una salvación completa. Que sí inicia en lo espiritual, pero que también afecta lo emocional y por supuesto también lo material, lo físico. Cuando tenemos claro el querigma, seremos una iglesia saludable. Esto nos desafía a encontrar un equilibrio en cuanto a la proclamación, a la predicación del Evangelio, al querigma del Evangelio. Así que yo le invito que podamos encontrar este equilibrio. Si usted tal vez solamente se está concentrando en la parte social, pero se olvida de la parte espiritual, se olvida de orar, tenemos que encontrar el equilibrio. O tal vez solamente usted se concentra en la parte espiritual, pero olvida la parte social, la parte emocional. O tal vez está en la parte espiritual y social, pero olvida la parte emocional. Es decir, si nosotros estamos olvidando una parte de esa integralidad del ser humano, que en el Nuevo Testamento es cuerpo, alma y espíritu, necesitamos buscar ese equilibrio, porque el querigma, esa predicación del mensaje de Jesucristo, va a atender la integralidad del ser humano, va a salvar el todo del ser humano. Así que yo le invito que podamos encontrar un equilibrio. Si no estamos siendo de buen testimonio, solamente estamos allí sirviendo, apoyando, pero no estamos siendo de testimonio, cuidado con ser piedra de tropiezo. Cuidado, porque el querigma busca edificar, el querigma busca el bien del otro. Cuidado. Si estamos en una iglesia por aquí, asistiendo por allá, por acá, pues allá, cuidado. El querigma nos invita a estar donde Dios quiere que estemos. El tiempo que Él quiere que estemos. Lidiando con los problemas que se den donde estemos. Es el momento de que seamos una iglesia querigmática. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor. Este mensaje corto, pero contundente. Porque estamos hablando, Señor, de la predicación del Evangelio. Un Evangelio integral. Un querigma que proclama la misión salvífica del Mesías. Y que hoy la iglesia tiene que ser portadora de ese querigma, de esa predicación. Una iglesia que debe tener como bandera
el querigma integral, esa predicación, esa proclamación de las buenas nuevas. Señor, ayúdanos a buscar ese equilibrio, por favor. Y perdónanos si hasta aquí no hemos pensado, Señor, conforme a esa misión, a esa obra tuya que busca el salvar o la salvación del todo del ser humano. Gracias, Señor, por tu palabra. Levante su mano derecha y con su rostro inclinado reciba la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, gracias por tu palabra. Eres bueno, Señor. Eres maravilloso. Bendito Jehová. Ayúdanos a ser una iglesia querigmática. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que lleve el querigma como su bandera. Señor, tu bendición para esta semana. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos vuestra atención. A continuación, unos anuncios y con eso nos estamos despidiendo. Hasta el siguiente domingo. Dios les bendiga.